Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿sí? La última vez en adaptaciones factores ambientales, ¿sí? Esto fue lo último que habíamos visto. De la clase 4, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito con esto y ya después pasamos al nuevo tema que son factores. Entonces, ¿qué pasa? La morfología, ¿sí? La estructura, y más específicamente la morfología, la estructura interna, o sea, cómo están dispuestos, ¿sí? Los tejidos formando órganos dentro de, digamos, el cuerpo del cormo de la planta, digamos, responde al ambiente. ¿Sí? Es una respuesta a la adaptación, ¿sí? Al ambiente en el cual viven esas plantas. Tengan en cuenta que no todas las plantas son como cosmopolitas, o sea, que no todas las plantas tienen una distribución fitogeográfica que ocupe todo el planeta. La gran mayoría de ellas están, digamos, distribuidas en algún punto del globo, sí, ocupando un nicho ecológico. Ocupando un nicho ecológico. Uy, no sé qué pasó, que toqué. Ahí está. Ocupando un nicho ecológico, ¿sí? Entonces, eh, y ese nicho está eh, inserto en un ambiente en particular. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cada ambiente, como ya lo habrán visto en biología, tiene sus condiciones climáticas, o sea, bióticas y abióticas, yendo a los orígenes, ¿no? A la primaria. Y entre las bióticas, bueno, está toda la vida que la rodea, y las abióticas vamos a tener infinidad de variables abióticas, infinidad. Entonces, una vez que esos organismos pasan un tiempo ocupando ese espacio, ese nicho, ya lo toman, digamos, como propio, y en ese lugar desarrollan su vida sin inconveniente, ¿sí? Y se dice que esos organismos son nativos de ese ambiente particular, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con los extremos, ¿sí? Los extremos. El extremo escasez o acceso, perdón, exceso o escasez de algún tipo de recurso o algún tipo de factor ambiental. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, sí? ¿Qué va a pasar cuando el factor ambiental sea la luz? El que va a estar limitando el crecimiento, el desarrollo, ¿sí? De un organismo vegetal en particular. Entonces, cuando haya un exceso de luz, ¿sí? Perdón, una falta de luz, una necesidad lumínica, ¿sí? En el ambiente tal, entonces, ¿qué hacen los organismos? Buscan la manera de sobrevivir igual. Entonces, que ahí tenemos, en esos ambientes donde la limitación, si estoy en el piso, es la luz, porque vivo abajo de un bosque o abajo de una selva, y bueno, entonces, ¿qué hago? Trepo. Sí, está en el caso de las lianas, apoyantes, todo, bueno. Y si no, directamente crezco sobre, ¿sí? Si no, la estrategia de vida es directamente crecer en las alturas, alejado del suelo, ¿sí? Acomodarme a que no haya sustrato, a que no haya suelo, y vivir ahí como las epífitas, ¿sí? Que tenemos ejemplos acá y tenemos las orquídeas, ¿sí? También claveles del aire como epífitos. Y como trepadoras tenemos infinidad, las que, no, las que se nos ocurran, las que se adhieren a los muros, las que se apoyan, como no sé, puede ser un tomate, las que se enriedan, entre, como puede ser sí, una kutsu, un burucuyá, ¿sí? Además el burucuyá no solamente se va a enroscar, sino que también va a tener algún que otro por ahí zarcillo, ¿sí? Y así vamos a tener esas trepadoras o esas epífitas. Ahora, cuando la limitación no es la luz, como tenemos abundancia de luz, ¿sí? Y además da a que las condiciones también edáficas y de humedad, ¿sí? Pueden dar a una pradera, por ejemplo, tener una dominancia de gramíneas que se adapten, ¿sí? A esa cantidad de luz y además a esa cantidad de calor extra, ¿sí? Entonces vamos a tener, cuando hay una zona de mucha irradiación y además mucha temperatura, o sea, el clima es árido, y no es extremadamente árido, sino que es árido, vamos a tener las gramíneas C4, ¿sí? Que son algunos pastos que están acostumbrados a vivir con falta de agua en algún momento y mucha temperatura, ¿sí?
Bueno, perfecto, gracias por contestar, gente, tan rápido. Entonces, ¿qué pasa con agua y temperatura? Ahí vamos a tener acuáticas por un lado, palustres, con un suelo que por un momento está mojado y por un momento está seco, ¿sí? Y ya cuando no hay agua, ¿sí? No hay agua. Podemos tener plantas xerófitas cuando no hay agua, como puede ser el algarrobo, ¿sí? Como puede ser el quebracho, ¿m? Y otras tantas que viven en el espinal, ¿sí? En esta región fitogeográfica de escasez de agua, ¿sí? O que viven algunos mismos hasta en la misma región chaqueña, ¿sí? Hablando de regiones fitogeográficas. Y bueno, ahí tenemos eso, ¿no? Plantas xerófitas, que están adaptadas a la falta de agua, pero de repente puede haber agua. Diferente son las xerófitas CAM o MAC, como las que están abajo, ¿sí? Que son los cactus, ¿sí? Ahí con las cactáceas, la familia cactácea ocupa nichos ecológicos extremos, como los desiertos, donde llueve una vez al año, con suerte, ¿sí? Y ahí tenemos una adaptación extrema al agua, ¿sí? ¿Y qué hablamos con adaptación extrema al agua? Pérdida por completo de las hojas o reemplazo de las hojas por espinas, ¿sí? Cutículas muy gruesas que permiten que el agua no evapore tan fácilmente, ¿sí? Adaptaciones, cutículas gruesas, cutículas refractantes, ¿sí? Que refractan la luz, pelos, ¿sí? Recubriendo al cactus en el caso de algunas espinas que parecen tricomas peludas, así que recubren, ¿sí? Al cactus, haciendo que esos pelos no solamente dificulten que el aire cálido me evapore la poca agua que tenga de mis estomas, sino que también refracta, ¿sí? Ese sol tan abrasador del desierto, ¿sí? Y además de tener esa cosa, los cactus, esas adaptaciones morfológicas, tenemos la adaptación fisiológica, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas. De ahí viene la palabra MAC o CAM, crásulas eh, eh, acid metabolism, ¿sí? Entonces ahí viene en inglés, pero en realidad nuestro símbolo es el MAC, plantas MAC, metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? Donde vamos a tener que hay una distinción entre la captación de dióxido de carbono y cómo ese dióxido de carbono va a ser transformado luego en sustancias carbonadas, ¿sí? Minimizando también el uso de oxígeno. Hay un montón de cosas ahí que tienen que ver con la respiración, la fotorrespiración, que la vamos a ver en el segundo parcial, que hacen a que esas plantas sean muy eficientes en ese ambiente, aún haciendo fotosíntesis, que a veces se complica. Lo mismo que la anatomía C4, la fisiología C4 tiene que ver con eso, ¿sí? Una economía fotosintética a la hora de mucha temperatura y calor. ¿Qué pasa? Podemos tener unas plantas palustres, ¿sí? Ahí que están adaptadas a vivir con agua y sin agua, ¿sí? Por ejemplo, la cola de caballo, ¿sí? Una palustre por excelencia. Algún que otro junco en totora también puede andar en ese calibre, ¿sí? Plantas de sotobosque también van a estar ahí, plantas que están acostumbradas a vivir abajo en la selva o abajo en el bosque, continuamente con sombra. Son las primeras en morir después de una tala, ¿sí? Bueno, las primeras no, las primeras son las que matan con una motosierra, las segundas son las que mueren, ¿sí? Ellas aplastadas o porque les dio el sol, están acostumbradas a querer el sol, están acostumbradas a estar bajo el dosel, bajo, ¿sí? Todas las hojerías, toda la hoja, ahí arriba. ¿Qué pasa? Después tenemos plantas acuáticas que están acostumbradas directamente a vivir con agua, hacen todo su ciclo vital con agua. Y ahí tenemos, ¿sí? Flotantes, arraigadas o semi, en el medio, flotantes, camalotes, ¿sí? Las que vamos a ver en el jardín botánico, que no se las voy a adelantar, sino que las vamos a ver el sábado, están buenísimas, hay de todos los tamaños y de dos grupos, hay helechos y hay angiospermas, ¿sí? Mono y dicotiledóneas. Las arraigadas también las vamos a ver ahí, ¿sí? Muy lindas, unas dicotiledóneas muy, muy hermosas, arraigadas, jardín botánico, ¿sí? Eh, Vamos a ver sumergidas también y bueno, flotantes. Vamos a ver todas ahí, ¿sí? Y palustre también vamos a ver, que para mí palustre no va en acuática, sino que va en el suelo húmedo. Pero bueno. ¿Qué pasa cuando lo que va a limitar ese ambiente donde fue a vivir esa planta son los nutrientes? O sea, tenemos suelos pobres, ¿sí? Suelos pobres. O suelos ricos en sales, ¿sí?
Pobres en agua también puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que tenemos un suelo pobre o la carencia de suelo, como ya dije antes, las epífitas. ¿Sí? No hay suelo. Hay una suerte de humus acumulado por las raíces en algún recoveco con suerte. O un microecosistema, en el caso de algunas bromelias, ¿sí? Que son la familia de las bromelias, la familia Bromeliaceae, son la familia de sí, los claveles del aire. Algunas bromelias epífitas, como la pueden ver en la selva de las yungas, ¿sí? Prendidas ahí arriba en las tipas gigantes, esas que pueden ver, o en otros árboles, apachos. ¿Sí? Bueno, esas acumulan ahí arriba agüita, esas hojas, y tienen un microecosistema muy, muy sano, muy lindo, con animalitos. Esas las hay epífitas, pero no tienen mucho, digamos, no hay suelo. Carnívoras, faltas de nitrógeno, por ejemplo, claro, viven en un suelo muy pobres, ¿sí? O suelos con un pH de tal manera que ese nitrógeno no queda disponible. Lo tienen que obtener a través de ingerir, ¿sí? Entre comillas, porque no es que tienen estómago, ingerir, ¿sí? Digerir también insectos, ¿sí? Y de ahí extraer nitrógeno. Y después tenemos plantas halófitas, ¿sí? Halo viene de sal, porque de ahí viene justamente la sal de mesa, la alita, y bueno, eh, viene de ahí, y afita de planta. Entonces, unas plantas halófitas, ¿sí? Adaptadas a vivir en suelos con sal. La más conocida es la Atriplex o Zampa, una que crece acá en la Patagonia, que se puede comer y se puede hacer ensaladas, en vez de usar sal, usamos la Zampa, ¿sí? Para poder salar. Es una herbácea muy linda, una quenopodeácea, ¿sí? De la familia de la acelga. La familia de la acelga son todas plantas halófitas. Por eso tanto la acelga como la remolacha podemos plantarla y podemos cultivarla en suelos salinos. Eso es lo bueno de cultivar esas plantas, porque en Santiago del Estero, por ejemplo, que hay una sal tremenda, podemos cultivarla con total tranquilidad. Sí, a la hora de alimentar gente con eso hay que cumplir ciertos recaudos. No puede ser alimentada gente con plantas halófitas que sufran de problemas renales o cálculos biliares, porque la van a terminar padeciendo. Cálculos biliares no, cálculos renales. Si no, no está bueno. ¿Sí? Aún hoy, aún así, aunque las plantas esas no son halófitas y no acumulan sal, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Igual que la quinoa, el amaranto también son de la familia Amarantaceae o Quenopodiaceae, el caso de la quinoa, y bueno, hay que tener ese recaudo que acumulan sal, ¿sí? La quinoa, por cierto, no comemos el fruto, no comemos la semilla, ¿sí? No nos estamos comiendo la hoja, aunque se puede y es muy buena. La hoja de la quinoa es igual de buena que la selga, que la espinaca. ¿Sí? La hoja del amaranto ni les cuento, hay como, no sé, como 8 variedades de amaranto silvestres, todos se comen. Así que, pero se acumulan sal. Bueno, estacionalidad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la limitación es algún tipo de estación? Y bueno, ahí tenemos las plantas caducas o plantas reservantes, ¿sí? O también pueden ser las efímeras del desierto. Las plantas efímeras del desierto son esas plantas que viven en el desierto de Atacama y que en una semana, en exactamente una semana, cumplen todo el ciclo de vida. Llueve el domingo, llueve el lunes, o supongamos cualquier día, se cumplen 7 días y esa planta está florecida y ya termina su ciclo con la semilla. Son impresionantemente veloces y adaptadas a un clima y es extremo ya, las efímeras del desierto de Atacama. ¿Sí? Un lugar, algo muy lindo para ver. Mucha gente en todo el mundo espera las lluvias del desierto de Atacama, que ahora no recuerdo en qué fechas son, creo que es en octubre, noviembre, y están ahí, se clavan hasta que llueve, y una vez que llueve ven el proceso completo de la floración de las efímeras del desierto. Es un espectáculo único de la botánica. Dice, y lo tenemos acá en Chile, o sea, es una picardía. Así que bueno, tenemos esto, acá tenemos ejemplitos, ¿sí? Con algún material teórico que les va a quedar a ustedes para lectura, ¿sí? Las sarraceñas, ¿sí? Justamente ahí las sarraceñas del medio, que es la que yo me acuerdo el nombre, las otras, la drosera, ¿sí? La drosera, ¿está? ¿Sí? Que son las más comunes, ¿sí? Los que conseguimos en casi todos lados. Eh, el tamarisco, sí, como planta halófita. Sí, pero la que yo les dije, la Zampa, la Atriplex, que está acá en la Patagonia, crece. Y ya les digo que a partir de la altura de Trenquelauquen ya la van a encontrar y en la altura de Bahía Blanca también. ¿Sí? Puede crecer ahí. Capaz con algo de suerte la encontramos
¿Cómo se llama este lugar? Reta, Claromecó, algo así, un poquito más al sur, capaz, San Cayet, más al sur todavía. Monte Hermoso, sí, capaz. Sierra de la Ventana, capaz. Y bueno, las diferentes plantas acuáticas que vamos a estar viendo el sábado, definitivamente. Sí, jardín botánico. Y bueno, las xerófitas ya les dije, ¿sí? El xerofitismo tiene muchas facetas, ¿sí? Que las hojas sean más finitas, acanaladas, coriáceas, con pelos, carnosas, que acumulen agua, o sea, que acumulen agua las hojas o que eviten la pérdida de agua, ¿sí? Movedizas como las del eucalipto que se mueven para ambos lados y eso evita que se evapore mucha más agua, ¿sí? Que tenga un movimiento, ¿sí? Morfológico, movimiento ya, como, no sé cómo llamarle, sin movimiento, ¿sí? Específico, un diseño de la hoja para que el viento la haga flamear de cierta manera que pierda menos agua, ¿sí? Eucaliptos. Y el jacarandá, que florece cuando no tiene hojas, ¿sí? También la floración adaptada, ¿sí? Es, y como ya ahí les dije, las efímeras del desierto, ahí las últimas, las blanquitas. Y así, bueno, vamos a tener nada, una locura la infinidad de adaptaciones. Estas son algunas, ¿sí? Pero hay muchísimas. ¿Sí? Las plantas freatófitas, como le dije yo recién, el algarrobo, los quebrachos que llegan a tener raíces de hasta 60 metros, llegando a la napa freática, ¿sí? O sea, estamos hablando de estrategias de vida muy, muy sorprendentes, ¿sí? Muy sorprendentes, muy sorprendentes. Algunas personas se obnubilan cuando ven cazar a la orca o ven amamantar a una ballena, y es un hecho verdaderamente sorprendente en la naturaleza, pero nadie va a pensar que una raíz de 60 metros puede llegar a ser sorprendente. Atravesar 60 metros de tierra para llegar al acuífero y sobrevivir cuando no llueve, creo que es un hecho realmente sumamente interesante, atravesar 60 metros de profundidad de tierra. O cumplir el ciclo vital en una semana, ¿sí? O 10 días, como dice acá, pero hay plantas que lo hacen en menos días. O plantas como el microecosistema, que les dije yo, de la bromelia a la izquierda o el clavel del aire a la derecha, que no acumula tanta agua como esa bromelia, pero esa de las yungas acumula y muchísimo. O las plantas sí que están abajo en el sotobosque, que tienen una amplia superficie foliar, ¿sí? Suelen estar etioladas, o sea, media blanquecinas o amarillentas, ¿sí? Con otro tipo de clorofila que absorbe mejor la longitud de onda baja, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver más adelante en el segundo parcial, ¿sí? Varias adaptaciones a vivir en un ambiente con mucha humedad, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo a lo largo de la cruzada. O con falta de agua, pero la guardo, o con mucha agua, pero no tengo porque vivo arriba. Entonces no tengo suelo que acumule, entonces acumulan las hojas, como en el caso de la bromelia esa, ¿sí? Y ahí en esos microecosistemas viven bichitos de todo tipo, está bueno. Hasta ranas suelen vivir. Y acá llegamos al final de esta diapo, ¿sí? Llegamos al final de esta diapo y ahora voy a abrir la otra. Hasta acá me he hecho entender, alguna duda, consulta, algo que quieran mencionarme. No, a mí me queda una duda con respecto al jacarandá, que pierde las hojas en la estación Sí, fría y las flores, ¿qué función? ¿Cómo sería claro, tiene una forma de ese floración cambio? que yo ahora no recuerdo el nombre, sí, no recuerdo el nombre de floración, pero es un nombre de floración específico, que florece la planta, ¿sí? Florece la planta una vez que pierde las hojas, ¿sí? ¿Para qué? Una cosa es porque también está adaptado a un clima, ¿sí? Está adaptado a un clima, de esa manera pierde menos agua y el agua, la poca agua que pueda llegar a tener la ocupo para generar, no sé, feromona para atraer al polinizador o néctar o lo que sea. Y además ocupo toda la energía, todo en florecer una cantidad impresionante de flores y asegurar la reproducción, ¿sí? Ah, ok, gracias. Bueno, y ahora continuamos con el siguiente tema, ¿sí? No voy a hacer descanso, por razones que
espero entiendan que tengo poco tiempo y prefiero que veamos algunas nociones básicas de flor antes de ir al jardín botánico, así que fue por eso la convocatoria, ¿sí? Fue la convocatoria. Ahora en 10 minutos se va a cortar, en donde se corte volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Profe, perdón, yo llegué un poquito más tarde. ¿Se arregló algo del sábado al final? ¿Nos encontramos directo allá? Y miren, yo ya les dije que Sí. para eso me lo tenían que haber dicho hace una semana y media, más o No, menos, está cosa que bien, yo tenía el tiempo de contratar el bondi. Sí, Ahora sí. estoy al horno. está bien. Habíamos quedado en juntarnos allá ¿Recordás? porque no había definido. No quedó. Bueno, Listo. listo. ¿A qué hora? ¿Podés repetir el horario? ¿Las 8 era? No, 9:30, no, 9:30 abre el botánico, Ah, 9:20 como tarde, 25 nos encontramos ahí, en la puerta, ¿sí? Sobre Avenida Santa Fe. en la puerta Soledad. Listo. Si alguien llega tarde, le avisa al compañero, ¿sí? Que tiene grupo de WhatsApp, y cuando yo lo vea a él, me dirá, profe, tal y tal, llegan más tarde, ¿sí? Tampoco se zarpen porque se van a perder la actividad, se van a perder todo, la aplicación, ¿sí? Bueno, vamos, eh, vamos con la clase de Flor. Bueno, a ver. Las actividades que hay que entregar, y si alguien llega a hacer la actividad de Flor, cosa que dudo porque no creo que llegue a terminar el teórico, le entrega hasta la de Flor, y si no la de Flor me la entregan dentro de 15 días que siguen. Hasta la actividad 3 seguro hay que hacer. Perdón, hasta la actividad 4 hay que hacer, ¿sí? Que es la Profe, actividad eso que... me quedó una duda. Aparte de subirla al campus, ¿también te las tenemos que imprimir y llevarlas No, 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 impresas? no. No hay Ah, que subirlas al campus. Yo dije que hay que entregármelas a mí. solo listo, listo. No, está bien. No, La está bien. corrección Había la hago en entendido que también. vivo. Listo. Claro, la corrección la hago en vivo. Bueno, Lo que hay que hacer después, una vez que yo la corrijo, es subir, ¿sí? Aparte corregido, subir, ¿sí? Mi corrección, mi firma, que va a estar en alguna hoja, que diga bien o que diga, no sé, rehacer lo que sea, al campus, para dar el presente, porque el presente de las clases virtuales son por ahí. ¿A qué se refieren con son dos trabajos prácticos? Eso la verdad no entiendo. Porque son la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4, ¿sí? La clase 5, que es esta, no entraría. Bueno, ahora sí, vamos a darle. Sí, vamos a hacer el pequeño repasito, ¿sí? De lo que ya vimos, ¿sí? Que la flor, ¿sí? Es evolutivamente, ¿sí? Hojas que fueron, ¿sí? Adquiriendo otra forma, otra morfología, otra coloración, dejaron de cumplir la función fotosintética para cumplir la función reproductiva. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces, esas hojas son llamadas... yo pensé eso porque, o sea, dije eso porque eran las clases que pensé que iba a poder dar, pero pude dar más clases. Entonces, como pude dar más clases, si alguien quiere entregar menos trabajos, es lo mismo, porque dentro de a los 15 días se le van a acumular 6 en vez de 4. O no sé, la cantidad de clases que dé. Eso depende de ustedes, ¿sí? De la cantidad de clases que se le vayan acumulando, yo las tengo que corregir. Clase que no está corregida es un ausente, ¿sí? Entonces, yo las tengo que corregir igual. Ustedes las van haciendo. Si alguien me quiere traer hasta la de Flor hecha porque, no sé, se animó a hacerlo, lo hace. Y va adelantando, ¿sí? Va entregando TPs. Pero bueno, eso depende de ustedes, ¿sí? Depende de ustedes. Y además está el trabajo práctico, que se hace en la práctica misma, ¿sí? Que es el día de presencialidad. Esto es una práctica virtual y después está la práctica presencial. Bueno, entonces, vuelvo. ¿Qué pasa? Tenemos los antófilos, que son hojas que fueron modificándose a lo largo de la evolución para perder la capacidad fotosintética y adquirir una nueva función, que es la de la reproducción, la de atraer polinizadores, ¿sí? Y además proteger, ¿sí? También, en alguna instancia, a las gametas y favorecer esa reproducción sexual, que es el key
de la cuestión acá cuando hablamos de algún tipo de biología. Como es biología vegetal, es botánica, ¿sí? Es la biología de las plantas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la finalidad y prevalecer? ¿Sí? Avanzar, seguir viviendo, seguir conociendo este mundo, seguir avanzando. Y bueno, ¿cómo lo logramos? Sí, con generaciones que prosigan y continúen nuestra labor, ¿sí? Que continúen lo que venimos haciendo. Y perpetuar eso hasta que dé, ¿no? Llega un punto que por ahí ya, no sé, hay una catástrofe, por ahí quizá no dé, como ha pasado con las extinciones masivas. Pero bueno, es algo normal las extinciones masivas en este planeta. Puede pasar en cualquier momento. Entonces, bueno, a proteger la reproducción sexual y también involucra que hay partes de la flor que además de atraer, sino también protegen. Entonces, esos ciclos, esos juegos de hojas, ¿sí? Que se llaman ciclos, ¿sí? Cada juego de hojas que conforma un ciclo, ¿sí? Puede ser que formen el ciclo del cáliz, ¿sí? Que es lo verdecito, o puede ser que formen el ciclo de la corola, que es lo colorido, ¿sí? Lo que va a atraer. A veces ocurre que cáliz y corola en algunas flores están fusionados y forman una única estructura, y ahora vamos a ver el nombre. Entonces ahí nombré dos ciclos, el cáliz y la corola. Ahora voy a nombrar, ¿sí? Otro ciclo que es el receptáculo. ¿Qué es el receptáculo? Es donde se van a ir encajando, van a estar apoyados y además van a ir siendo producidos porque es, ¿sí? Un tallo aplanado, una yemita aplanada, ¿sí? El resto de los ciclos. Y por último, los ciclos, ¿sí? Que van a contener las gametas, ¿sí? Los ciclos que van a contener el sexo, ¿sí? El ovario, ¿sí? ¿Sí? O más que el ovario, vamos a llamarlo como el gineceo, y el androceo, ¿sí? Donde van a estar contenidos los granos de polen. Entonces tenemos 5 ciclos: cáliz, corola, ¿sí? Androceo y gineceo, receptáculo. Esos son los ciclos, ¿sí? Y cada uno conformado por partes. ¿Cuáles son las partes del cáliz? Los sépalos. ¿Cuáles son las partes de la corola? Los pétalos. ¿Cuáles son las partes del, ¿sí? del gineceo? El estigma, el estilo y el ovario. Y dentro de ello, las macrogametas y las macrocélulas. ¿Y cuáles son las partes del androceo? ¿Sí? Ahora vamos a ver las tecas y los filamentos, las anteras. Todo eso. ¿Mm? Hasta acá, ¿me voy haciendo entender, gente? ¿Algo que no se haya comprendido? No, está claro. Perdón, en el primer ciclo, digamos, sería el cáliz, antes de la corola, el cáliz, y otro ciclo es el receptáculo. Exactamente. El receptáculo es un ciclo. Ah, es otro ciclo aparte. Ah, Son, perfecto, gracias. son 5 ciclos en total. Receptáculo, empezando de abajo y de afuera hacia adentro. Receptáculo, cáliz, corola, ¿sí? Gineceo y androceo, o androceo y gineceo, ¿sí? Todos los ciclos en algún momento fueron hojas, ¿sí? En algún momento fueron hojas, ¿sí? Ahora el teórico vamos a atravesar una parte del teórico que es teoría pura, ¿sí? Sobre la evolución de la flor, ¿sí? Esa parte la vamos a obviar para ir a la parte morfológica, y en la clase que sigue, al otro lunes, la vamos a retomar, ¿sí? La parte bien teórica, ¿sí? Bueno, antes de continuar, vamos a salir y volver a entrar porque se está a punto de cortar, ¿sí? Está a punto de cortar. Salimos y volvemos a entrar.